organizamos una mesa redonda con aficionados, sí, pero además analistas taurinos, Horacio Reiva, periodista taurino, el caso de Gilberto de Ita, arquitecto y además historiador dedicado precisamente al mundo taurino, y también, bueno, pues estuvo con nosotros don Antonio de Haro, que es empresario y sobre todo, bueno, pues es ganadero. Y en el marco de esa plática, bueno, salió un tema que es el de los toros, la fiesta brava y la juventud, ¿no? Y que finalmente es una actividad, es un gusto, una afición que al parecer, ¿no?, gusta más a las generaciones pasadas y bueno, pues se tocó el tema ahí y se dejó sobre la mesa. A partir de esa inquietud nace esta segunda mesa redonda dedicada a los toros, dedicada a la fiesta brava y otra vez con el objetivo de ofrecerle a usted como auditorio la mayor cantidad de argumentos para que se forme su propio criterio. Vamos a escuchar hoy también desde aficionados taurinos hasta abogados y maestros en derecho que van a fijar una postura. Vamos a tener diversos momentos en el programa porque vamos a platicar también con periodistas taurinas, mujeres que se dedican al periodismo taurino y vamos a volver a hablar con ganaderos. Finalmente, este es el objetivo de seguirle brindando argumentos a usted en esta discusión y que este momento, esta serie de argumentos que se van a presentar, le ayude a usted a definir una postura. No estamos obligando a nadie aquí a decir soy animalista, voy en contra de los toros o estoy a favor de los toros. No. Hace unos días el gobernador del estado decía que, bueno, pues se tenía que discutir la situación. Esta mesa redonda también hace alusión a eso, a darle argumentos para que se discuta el tema, pero argumentos mucho más sólidos, mucho más profundos y no solamente frases que por ahí se sueltan, se repiten y que vamos tomando todos porque tenemos una postura de vida. Queremos profundizar en el debate y por eso hacemos este segundo ejercicio. Este primer bloque nos acompaña y nos da mucho gusto Gilberto de Ita, aficionado taurino, parte de esa juventud que, bueno, pues también se ve identificada en esta afición. Gilberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Y también nos acompaña Miguel de Lorenzo, abogado, además maestro en Derecho por parte de la Universidad de Georgetown. Así que, bueno, pues le damos la bienvenida. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación, Antonio, y gracias a tu auditorio por escucharnos. Y estamos en el Twitter, @SEDDeportes, en el Facebook Puebla Deportes Oficial, para que platique con nosotros, nos presente sus inquietudes, nos diga, bueno, pues qué temas también quiere ver aquí en los espacios de SED Deportes. Y bueno, pues abrimos preguntándole a Miguel, primero a partir de esto que se da en la Ciudad de México, la prohibición para que haya corridas en la Ciudad de México, en el apartado legal, ¿cómo debemos entender, Miguel, esta prohibición? Como tal, no es una prohibición. Y ese es el problema que ha generado mucha polémica a nivel nacional y mucha preocupación. Hay que ser conscientes que se trata de una suspensión definitiva de un acto reclamado dentro de un juicio de amparo. ¿Qué significa esto? El juicio de amparo es un procedimiento que tenemos en México, en virtud del cual se ponen a consideración de un juez de distrito, un juez federal, actos de autoridad que puedan ser violatorios de derechos humanos. Y en virtud de esa probable violación de derechos humanos, existe esta figura dentro del juicio de amparo que se llama suspensión, ya sea provisional o definitiva del acto reclamado. Es decir, tú le dices al juez, creo que me están violando un derecho fundamental, por favor, concédeme el amparo, pero en lo que me concedes el amparo o determinas si es procedente el amparo, suspende el acto reclamado para que no se continúen violando los actos, mis derechos más bien. Y en ese sentido se otorgó una suspensión que, si bien el concepto legal es suspensión definitiva, lo cierto que es una suspensión mientras dura el amparo. Debo decir entonces que no es una prohibición como tal, simplemente es una suspensión mientras el amparo se resuelve. Ahora, lo que platicábamos hace ratito fuera de corte, mi criterio es también
que el juez de distrito que tiene conocimiento de este juicio de amparo debería de recusarse de conocerlo, porque al parecer fue una estrategia de esta asociación animalista que el amparo cayera en su competencia, en su jurisdicción, porque él en lo personal es animalista y es antitaurino. Eso implica que tiene conflicto de interés en lo personal y no debería estar conociendo ni resolviendo. Entonces, mientras se resuelve este juicio de amparo, pues va a estar vigente esta suspensión. Sin embargo, es muy importante aclarar que no es para siempre ni es una prohibición como tal. Muy bien, entonces es una suspensión que se establece como definitiva, pero ya nos explicas en qué consiste. Gilberto, en tu caso, como aficionado y a partir de, ya decíamos, de esta pregunta en la anterior mesa redonda, ¿los jóvenes se sienten identificados, participan de esta afición? Definitivamente, la tauromaquia es trascendental de las generaciones. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con la comprensión de lo que verdaderamente la tauromaquia es. Estos grupos antitaurinos o animalistas, mal llamados animalistas, porque si fueran animalistas lo que tendrían que hacer es defender al toro bravo, piensan que este espectáculo se ha vuelto una cosa como de viejitos, porque al tratarse de algo que sí remonta a épocas ancestrales, porque la tauromaquia tiene miles y cientos tiene muchos años, desde la época de Creta, y nuestro país tiene 500 años. Hace poco, el Día de San Juan, se celebraba que el primer evento taurino que hubo fue en 1542. Habemos aquí jóvenes que venimos a decirle, sobre todo tomando en cuenta el escenario de Puebla, pues a la diputada que presentó esta iniciativa, decirle, no es una cuestión de viejos. Los jóvenes que entendemos los valores de la tauromaquia, que entendemos el valor que ha aportado cultural, histórico, humano, donde rescata grandes conceptos de lo que la humanidad es, de esta primera lucha humana del hombre contra la bestia, y que ahora eso, haberlo llevado y convertido en estética y en plasticidad, y haberle dado a una actividad que probablemente parecía una actividad primitiva, haberla convertido en un arte, los jóvenes somos capaces de apreciarlo, porque no se trata de la edad, no se trata de algo histórico, no es de generación, es de saber apreciar y de saber valorar y de entender lo que la tauromaquia verdaderamente es. Entonces, Gilberto, yo te preguntaría, y también si Miguel después quiere contestar, ¿qué ha faltado para conectar con los jóvenes? Pero es que no ha faltado nada, los jóvenes los hay. ¿Qué pasa? Que la tauromaquia se ha perdido, o no se ha perdido, pero se ha visto envuelta pues, en que la diversidad de espectáculos ahora es mucho más grande, y ahora nos gusta el fútbol americano y nos gusta el béisbol, y hay otro tipo de actividades. Y quizás la tauromaquia, por tratarse del espectáculo que se trata, pues ha perdido un poco de interés. Pero no quiere decir que a los jóvenes no les interese. Justo ahora que pasó la feria de San Isidro, pues todos los comentaristas y mucho del mundo taurino era la sorpresa de ver un tendido tan joven. Muchísimos jóvenes que la plaza de las ventas, quizás con estrategias que a algunos no les podría gustar, pero han traído a los jóvenes a la plaza. ¿Por qué? Pues porque los valores de la tauromaquia no tienen que ver con la edad. Lo que la tauromaquia representa, lo que la tauromaquia te ofrece, no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con la capacidad de entender las emociones, con la capacidad de absorber lo que ahí sucede, con la capacidad de entender que hay un ser humano que se está jugando la vida frente a una bestia, y que no solamente se le está jugando de manera vulgar o de manera violenta, sino que se le está jugando además creando una danza y creando, pues es un elemento artístico. Eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver
con la capacidad de absorber lo que ahí sucede. Miguel, ¿cómo explicar entonces también estos grupos que finalmente están ya presentando alternativas e iniciativas? ¿Cómo explicarles la tauromaquia? La única forma, o más bien la mejor forma de explicar la tauromaquia es dándole la oportunidad de conocerla. Pero no conocerla solamente en la plaza, porque la tauromaquia va mucho más allá y es mucho más profunda de una corrida de toros. La tauromaquia tiene que ver desde el campo bravo, desde la cría de las reses bravas, el amor que el ganadero imprime en la labor de la crianza de la res brava es impresionante. Y también conocer los santuarios ecológicos donde se desarrolla un toro bravo desde que nace hasta que es llevado a la plaza, o por otro lado las vacas, que son las que pues paren a los toros. Cuando tú empiezas a analizar y ves y vas a las tiendas y vas a las ganaderías y conoces a fondo esta gran labor desde ese punto, ya te empieza a cambiar la perspectiva, porque empiezas a entender lo que Gil decía, que en realidad proteger a la fiesta es proteger a una subespecie que es el toro bravo. De ahí te puedes también ir a la parte del torero, ¿no? Desde los detalles artísticos que puede tener un traje de torero, desde el sastre especializado para generar las monteras, las taleguillas, las chaquetillas, para generar los machos. Es un mundo de cultura, de arte infinito, ¿no? Y por otro lado también el aspecto deportivo, que ya que estamos en un espacio de deportes, el torero es un deportista de alto rendimiento. Es un deportista que vive para ejercitarse, pero al mismo tiempo es un bailarín de ballet, porque vive también para desarrollar una danza con la muerte, para desarrollar una danza que aparte no es una danza que sea coreográfica, sino que en el momento es espontánea y de acuerdo a las cualidades del toro la desarrollas. En fin, respondiendo de una forma más concreta a tu pregunta, ¿cómo se puede explicar la tauromaquia para que un antitaurino o alguien que no la conozca, es simplemente invitarlo a que nos escuche, vaya a una ganadería, conozca todo lo que tiene que ver alrededor del mundo taurino y tal vez así, si bien no los logramos convencer de volverse taurinos, sí de que nos respeten. Así es, ¿no? Finalmente, lo platicábamos en la anterior mesa redonda, el tema también está en los peligros del pensamiento único, ¿no? También por eso hacemos estos ejercicios, ¿no? Porque finalmente en la sociedad no vamos a tener puntos comunes siempre, pero tenemos que debatir y no se vale tampoco andar simplemente porque no estamos de acuerdo prohibiendo ciertas situaciones, si no, no vamos a acabar nunca. No se vale prohibir. Mira, creo que el principal elemento de aquel que no conoce lo que dice Mike es justamente eso, es que no conoce, es que no tiene, se deja llevar por ciertos, como tú decías hace rato, mensajes muy pequeños o mensajes muy cortos, que son frases tiradas simplemente sobre la mesa, que no constituyen lo que la tauromaquia verdaderamente es. Yo recuerdo alguna vez, seguramente todos los que somos pues, aficionados y que le tenemos amor a esto, hemos llevado a alguien por primera vez. Y yo me acuerdo de esta persona, de haberla llevado, haberle explicado muy poco y decir, mira, no tengo ni idea de lo que está pasando. No entiendo qué hace un caballo ahí, no entiendo por qué están vestidos así, no entiendo lo que está pasando. Pero mira, tengo la piel de gallina. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Pero eso que está pasando ahí, sea lo que sea que está pasando, es capaz de transmitirme, por estarlo viendo, aquí adentro. Y se siente aquí adentro. Los que somos taurinos lo sentimos aquí adentro. O sea, tú gritas un olé y te sale de la boca del estómago y te sale del corazón porque lo que estás viendo te llena el alma. Porque eso es la tauromaquia. Hay libros, hay pintura, hay escultura, sí, pero lo que sucede ahí que es un segundo, una fracción de segundo, donde el toro pasa de manera suave y el torero es capaz de embarcar, de llevar al toro y de crear como decía Mike, como un paso de ballet, eso se siente aquí adentro. Y el que no lo sabe es porque no lo ha visto. Cualquiera, y hay historias, hay miles, pero cualquiera que vaya a una ganadería o vaya a una plaza de toros, es capaz de experimentar lo que la emoción
de lo que ahí está sucediendo es aquí adentro. Miguel, ¿cómo desde el apartado legal, cómo también sumarse o cómo explicar los pasos también en pro de esta actividad, de lo que es la tauromaquia? Mira, legalmente existen muchos principios jurídicos que puede defender a la fiesta como tal, ¿no? En Francia tenemos el antecedente ya desde el 2012, que el Tribunal Constitucional, que viene siendo la Suprema Corte o el equiparado a Suprema Corte de Justicia de allá, declaró la legalidad ante los embates de algunas asociaciones antitaurinas también, declaró la legalidad de la tauromaquia en ciertas regiones del sur de Francia donde se desarrolla esta fiesta y tomó como base principal el derecho a las tradiciones y al desarrollo de las expresiones culturales antiguas dentro de esas ciudades. Es un argumento muy válido. A mí me gusta todavía un tema que es más profundo jurídicamente hablando y que hace poco ha entrado en boga, sobre todo con el tema de la marihuana, con la legalización del uso lúdico de la marihuana, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho que deviene del derecho humano de la dignidad, consagrado en nuestra Constitución por el artículo 1, en virtud del cual nosotros como humanos, por el simple hecho de ser y estar divididos o separados de los animales, porque nosotros tenemos el uso de la razón, que es el factor que nos divide a los humanos de los animales y que nos brinda dignidad a diferencia de los animales, por ese principio de la dignidad nosotros tenemos el derecho a desarrollarnos en nuestra profesión, en nuestras pasiones, en nuestros gustos, bajo una esfera que corresponde a no afectar a la otra persona. Nosotros en el desarrollo de la tauromaquia no afectamos a otra persona. Nosotros tenemos el derecho a desarrollarnos como ganadero, como torero, como picador, como un miembro de la cuadrilla, como aficionado, porque es nuestra pasión. Algunos, no solamente su pasión, sino que su vocación profesional y de eso viven. Entonces, no hay una afectación al círculo jurídico de otra persona porque no lo estás obligando a ver ese espectáculo, ¿me explico? Ni a participar en él. Simplemente va el que quiere ir, y el que quiere conocer, y el que quiere probar, y al que le gusta. Yo creo que ese es el andamiaje jurídico fundamental basado en derechos humanos que deberíamos de aplicar. Miguel, Gilberto, el tiempo es muy corto, todavía tenemos otros invitados para seguir con este tema. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar. Hablaban Miguel y Gilberto, decían conocer la tauromaquia. Y para conocer la tauromaquia, una labor importante es la del periodismo. Y entonces, a continuación, vamos a hablar con periodistas que además, bueno, pues han desarrollado brillantemente su labor. Así que regresamos, estamos en el Twitter, @setdeportes, en el Facebook, Puebla Deportes Oficial. Estamos de regreso en Set Deportes. Les recuerdo el Twitter, @setdeportes, el Facebook Puebla Deportes Oficial, para, bueno, pues que también exprese su opinión con respecto a esta mesa redonda, con respecto a la situación de la tauromaquia. Y bueno, pues esperamos sus comentarios. Finalmente, insisto, bueno, pues estos ejercicios van en el sentido de tratar de profundizar en el debate, de dar argumentos y sí, finalmente también poner en la mesa este tema de evitar el pensamiento único, ¿no? que me parece también es esencial. Por eso, bueno, pues seguimos haciendo este tipo de ejercicios y de una vez les digo, lo vamos a seguir haciendo más adelante con respecto a la tauromaquia y con respecto a otras disciplinas deportivas. Y bueno, pues en este segundo bloque nos acompañan Lu Llanos, que es periodista taurina. Buenas tardes, Lu. Buenas tardes, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación. Y Gaby Guevara, también periodista taurina y directora de la revista Puebla es Taurina. Gaby. Muchísimas gracias por la invitación, Antonio. Bueno, pues preguntarles a las dos, si quieres empezar, Gaby, respondiendo, ¿por qué dedicarse al periodismo taurino? Sobre todo, y pido una disculpa si suena así, no es mi intención, pero finalmente en una actividad donde en muchas ocasiones también se ha pensado
o se ha calificado que es machista, que no se permite la entrada de las mujeres al callejón, donde hay algunos toreros que incluso forman parte de sus concepciones y digamos de las cábalas, ¿no? Que no esté una mujer en el callejón. ¿Por qué dedicarse al periodismo taurino? Bueno, pues yo soy aficionada de nacimiento, de cuna, dirían los taurinos, y mi vocación siempre ha estado ligada a la comunicación. Yo soy lingüista y además mi familia está ligada a la fotografía. Entonces, uno de mis tíos abuelos fue fotógrafo y pintor taurino. Mi mamá también se dedicó a la fotografía y eso me permitió a mí tener muy claro desde muy pequeña que quería estar en el callejón haciendo fotografía como lo hacía mi familia, ¿no? Continuar con esa línea de trabajo y sobre todo porque la afición se me fue pues consolidando y enraizando de manera tal que todos mis esfuerzos académicos y demás han estado abocados a la divulgación, a la profundización de los temas taurinos. Y ahora mismo, tener una revista taurina poblana, llevamos 3 números, ha sido bastante interesante porque se lee en 15 países, tiene más de 400 lecturas en el simulador, la versión digital, y la digital digamos que está montada en la página, y eso habla de que hay un interés genuino y real del mundo por la tauromaquia, por conocer qué es, porque la tauromaquia es parte de la identidad y sobre todo de la identidad poblana. Creo que no se puede concebir la historia de esta ciudad sin las plazas de toros, sin los toreros, y aunque muchos crean que, por ejemplo, Benito Juárez no prohibió los toros, sí lo hizo, pero curiosamente solo estaban prohibidos en la Ciudad de México. Y en la ciudad de Puebla, Benito Juárez vino a hacer corridas de toros para los hospitales de sangre, es decir, se pagaban con las corridas de toros de la atención médica que se requería en esta situación tan complicada y tan compleja que vivía nuestro país en ese entonces. Entonces, creo que dedicarnos a la tauromaquia desde el periodismo proviene de una afición grande que por supuesto está tutelada por la herencia familiar, y sí, es complicado como mujer entrar a un callejón, por ejemplo, pero pues desde hace 10 años más o menos, muchas de nosotras hemos incursionado en la fotografía taurina y nos hemos estado metiendo cada vez más a los callejones, y es muy grato ver que ahora, yo empecé a hacer foto taurina hace 12 años, ahora pues ya veo más mujeres haciendo foto y eso es magnífico. Sí hay cábalas, por ejemplo, no deberíamos llegar al callejón vestidas ni vestidos de amarillo, porque así se murió un torero, Valderas, por ejemplo, y hay algunas cosas supersticiones que tenemos que cuidar. Sin embargo, ya hay una apertura mayor a la participación de las mujeres. En la revista tenemos una sección que se llama Mujeres en los Toros y hablamos de todas las mujeres que están involucradas en la tauromaquia, ganaderas, hay muchas ganaderas, de esas 256 ganaderías hay un buen número de ellas trabajando con sus toros, y las visibilizamos a través de la revista, y cada vez hay más compañeras como Lu en los micrófonos. Yo tuve un programa taurino de puras mujeres, todas hablábamos de toros nada más, estaba una ganadera, una bailadora, estaba yo, después fuimos cambiando, pero siempre era hablábamos de toros puras mujeres, ¿no? Entonces creo que sí hemos tenido mayor apertura como taurinos, pero sí proviene de esta gran afición que tenemos y solo consiste en ir, ¿no? Y no dejar de estar. En tu caso, Lu. En mi caso, pues siempre me he considerado taurina por convicción y no por afición o por tradición, porque, yo no provengo de una familia taurina, de hecho tengo un 50% de familia antitaurina, que ha aprendido a respetar, que ha aprendido a amar y a interesarse por la tauromaquia, pero sobre todo eso, a tener un poco de respeto y tolerancia. Pues mi compromiso fue desde inicios de la carrera, me gustó muchísimo esta cuestión de la tauromaquia, me he involucrado mucho, se tiene que trabajar al doble cuando no lo mamas, por así decirlo.
Entonces, pues ha sido un trabajo arduo, ha sido de mucho comprometerse también con la fiesta, porque para poder comunicar tauromaquia debes de tener mucho sustento, no solamente en el campo, donde nosotros lo vemos y lo palpamos, sino también estudios científicos y mucha información histórica también para saber de qué va la tauromaquia en estos días. Hablábamos en el primer bloque, decían los invitados, conocer la tauromaquia. Y desde el punto de vista periodístico, bajo su perspectiva, ¿qué ha faltado para que esos sectores que hoy, se manifiestan en contra, conozcan un poco más de la tauromaquia? Yo creo principalmente que el movimiento radicalista es todo menos animalista, ¿no? Para decidir si toros sí o toros no, creo que no han profundizado en el conocimiento del toro en sí mismo. Muchas veces hablan de muchos conceptos que ellos han manejado que no son veraces y que no son reales porque no conocen al toro y se han negado a conocer o interiorizarse en el mundo del toro, en conocerlo desde su genética, en conocerlo desde su historia. Entonces creo que desde ahí también a los taurinos nos ha faltado quizá un poco de entendimiento y de conocimiento, sobre todo en esta época que nosotros tenemos y tratamos de llevar a través de nuestro contenido todo lo que nosotros vivimos, porque, no todos tienen la oportunidad de conocer el Campo Bravo, pero sí enfatizar que este movimiento pues nace del urbanismo, que se ha olvidado de todo lo rural, que es toda esta ecología, que es todo esto, preservar la biodiversidad y ecosistemas que el mismo toro de Lidia provee, y que muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? El animalismo, y lo tengo que dejar bien claro, es todo menos ecología. Se interesan por humanizar animales como individuos y no como lo que son, que es animales. Gaby, también en esta labor periodística, Miguel hablaba de la tauromaquia como un proceso mucho más profundo que no solamente se refiere a la Plaza de Toros, y es un poco lo que Lu también está comentando. Tal vez ha faltado que se explique en los medios de comunicación mucho más el trabajo en ese Campo Bravo, el trabajo de las ganaderías, por poner un tema ahí. Sí, yo creo que hemos estado un poco fuera de los medios masivos, hemos estado ya llevamos unos 25 años fuera de la televisión pública, como tauromaquia, como grupo cultural. Incluso la charrería también ya se transmite muy poco de charrería en la televisión local, en la televisión nacional, y eso merma la identidad del pueblo mexicano, porque nosotros conformamos esta triada junto con la charrería, los gallos y la tauromaquia. Se hace una triada muy especial que da forma y da sentido a la identidad mexicana. Esta identidad ha sido soslayada cada vez más por el sueño americano, ¿no?, de pertenecer a la gran cultura globalizadora, cuando en realidad lo único que está buscando esa cultura globalizadora es arrasar con la identidad de los pueblos, ¿no? No somos la única nación que está en ese entredicho, en ese sino, pero creo que es evidente que cada vez más nos interesamos menos por nuestras raíces, ¿no?, y entendemos menos nuestra relación con la muerte. El negacionismo de la muerte que proviene de esta cultura americanizada o americana nos impide volver a conectar con lo rural, como decía Lu, con la tauromaquia, con la charrería, con las peleas de gallos, porque nos dicen, por un lado, no hay que morir, hay que permanecer jóvenes para siempre, y mira, ahora tunéate así, ¿no? para permanecer vigente, ¿no? No puedes envejecer para permanecer vigente. Y este ritual del toro es precisamente un ritual de sangre y de muerte, que nosotros abrazamos y comprendemos a profundidad porque pertenecemos a una cosmovisión cultural bien arraigada, los taurinos. Entonces, cada vez hay menos taurinos porque cada vez hemos estado más fuera de la digamos que, de lo que es lo público, ¿no? Y cada vez pareciera que estamos más, que somos menos, pero en realidad tiene que ver con la visibilización de nuestra cultura y con la necesidad de apagar lo que nos hace mexicanos, ¿no?
Hablaban, bueno, digamos que es el verbo que está conduciendo la charla, conocer. Y tanto Luke como Gaby hablan de historia. Y finalmente algo que en lo particular un servidor pudo encontrar en un trabajo de investigación que realicé, es que esto que hoy se discute como moderno, esta acusación, ¿no?, como acto barbárico a la fiesta brava, no es propio del siglo XXI o no es tan nuestro, por decirlo así, como generación, ¿no? Sí. La discusión lleva siglos, Claro. y la discusión se daba, por ejemplo, desde los tiempos de la Ilustración, y en el tiempo que cambia la casa reinante en España, ¿no? México como finalmente de los territorios que formaban parte de la corona, se van los Habsburgo, llegan los Borbón, más afrancesados, y entonces los Borbón en un primer momento no entendían y de hecho prohíben incluso en España la fiesta brava. Pero en América le dan una utilidad que ya hablaba Gaby, ¿no? Con Benito Juárez, ella decía, ¿no? Para el tema del hospital de sangre y cosas por el estilo. Encuentran que las corridas de toros pueden cobrarse y que a partir de ahí se pueden mejorar las calles y cosas por el estilo. Le dan un sentido utilitario y las mantienen. ¿A qué voy con todo este rollo? A que finalmente, bueno, pues no es algo que, o sea, porque hoy como que también decimos, es que nosotros tantos años de desarrollo y entonces ya entendimos que eso es un acto barbárico. No, la discusión ha estado siempre ahí, pero finalmente, ¿no? Y lo digo, insisto, para entender que esto es que nos han vendido como una moda, pero que los argumentos son tan viejos como la misma fiesta, ¿no? Así es, y que han ido cambiando conforme a las sociedades, ¿no? En este momento, el hecho de que no esté de acuerdo alguien con lo que a ti te guste, te hace contrario, más no buscan esa empatía, sino quieren borrar a cualquier modo y bajo cualquier circunstancia todo lo que no les parezca políticamente correcto. La tauromaquia es políticamente correcta. Evidentemente es un espectáculo si lo queremos ver así. Nosotros los taurinos siempre decimos que es un ritual porque eso es para nosotros, donde se tiene que dar a conocer, pues sí, es un espectáculo cruento, evidentemente, porque nosotros vemos la tauromaquia como algo muy verdadero, algo muy honesto, porque para que haya muerte, más bien para que haya vida debe de haber muerte. Ahora, lo que mucha gente juzga es la corrida de toros, pero son los últimos 30 minutos. Lo que nosotros tenemos y siempre invitamos a conocer son los 1,600 y cachito días que hay detrás, ¿no? Que son las ganaderías que llevan un trabajo genético, un trabajo ecológico, un trabajo de mucho esfuerzo de más de 20,000 familias en el país, con estas 256 ganaderías que trabajan para el toro de lidia, para su preservación y, por supuesto, para mantener toda esta flora y fauna endémica que protege el mismo toro de lidia. Así es. Gaby, también, bueno, pues estos hechos de tratar de explicar, ¿no?, la fiesta, a veces sí, los taurinos han sido un grupo mucho más cerrado y a veces no es tan fácil que puedas involucrarte, que te puedas sumar, ¿no? Creo que ese es otro aspecto que se ha sumado a esta problemática. Pues es una apariencia, porque cualquier persona puede entrar a una corrida de toros, no cualquiera puede entrar a una ganadería, ahí sí es por invitación, porque hay que cuidar mucho a los toros uno no se puede meter a un potrero de repente en una locura o en una borrachera, no, porque es muy peligroso. Entonces, el acceso público está en las plazas de toros a la afición, a la tauromaquia y pues a las peñas, ¿no? También como persona a pie puedes ir y inscribirte en una peña y formar parte de estos grupos culturales. Es un mito que nosotros seamos cerrados y clasistas y demás, ¿no? Eso en verdad, ojalá pudieran darse la oportunidad de ir a una plaza de toros nomás por curiosidad, ¿no? Hay que pagar boletos, sí, hay que pagarlo. Como buen aficionado uno tiene que llegar a pagar el boleto. Y es bastante interesante saber que en la plaza de toros nos encontramos en un ambiente totalmente democrático. Vale lo mismo el pañuelo blanco de alguien que está en sol general, ¿no?, que pagó lo mínimo, la entrada mínima,
que el pañuelo blanco de quien pagó una barrera de 3,000 pesos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la fortuna de vivir en un espacio democrático donde nos podemos mezclar todas las clases sociales, si lo quieren ver así, y la afición por el toro rompe con estas divisiones que la sociedad generalmente impone y mantiene tensas. En el toro es maravilloso porque si uno ahorra y se sienta hasta adelante, puede platicar con los señores que lo pagan siempre, ¿no? Pero además puedes hablar de algo en común, que es nuestra pasión por el toro y nuestra cultura, que está viva, ¿no? O sea, muchos dicen, es que ya ni van a la plaza. Sí, señores, pero esa plaza que ustedes ven medio vacía tiene 50,000 lugares, y esos poquitos que ven suman 15,000 personas, 20,000 personas. Entonces, no podemos hablar de que ya casi nadie va, porque sí vamos, porque se sigue viva la cultura del toro, y es una cultura democrática, muy abierta. Yo tengo amigos que han llegado, o sea, nos hemos hecho amigos por el toro, pero que me dicen, yo llegué sola, ¿no? Como Lu, a una plaza de toros, y me abrazó la comunidad taurina, ¿no? Es una de las cosas también que quisiera recalcar, retomando un poco el tema de como mujer, cómo me siento. Creo que yo puedo ir feliz y tranquila a una plaza de toros y sé que nadie me va a faltar al respeto, que nadie me va a violentar, que no me voy a sentir acosada, que no me voy a sentir con miedo, con temor de ir sola. Lu y yo somos de las fotoperiodistas que más solas andan. Siempre hemos andado muy solitas y no nos ha pasado nunca nada, ¿no? Creo que también es muy importante decir que tal vez no vemos tanto a las mujeres en el toro, no las nombramos tanto, pero por una mitificación. Pero estamos ahí, nos respetan mucho, hay una muy buena relación entre hombres y mujeres dentro del toro, y creo que eso es algo que se tiene que rescatar. Así que, mujeres, si quieren ir a los toros, a un lugar, a pasarla bien, a emocionarse, y quieren ir solas, vayan a una plaza de toros, de verdad no se van a arrepentir. Los estadios de fútbol son mucho más peligrosos que la tauromaquia, y para las mujeres, vaya, desde el estacionamiento te están molestando. En una plaza de toros eso no te va a pasar. Pues Lu, Gaby, también agradecerles su tiempo y Gracias. bueno, pues decirles que esta es su casa y que ojalá tengamos otros espacios para seguir platicando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Vamos a hacer una pausa, regresamos para la parte final, no menos importante. Nos espera platicar con un ganadero y nos espera seguir analizando esta situación ahora desde la perspectiva del Campo Bravo. Estamos de regreso en Set Deportes, en el Twitter @SetDeportes, en el Facebook Puebla Deportes Oficial, para que platique con nosotros, nos haga comentarios, sugerencias sobre este programa, sobre este tema de la tauromaquia, ¿no? Comentarios, eso sí, en el marco de la educación, de todo tipo, y por otro lado, bueno, pues en general sobre la actividad deportiva. Otra vez en el Twitter @SetDeportes, en el Facebook Puebla Deportes Oficial. También nos acompaña Emiliano Abreu, ganadero, parte de Coyotepec, una historia literalmente generacional con su familia, una familia además que ha significado mucho también para la fiesta brava aquí en Puebla. Emiliano, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Mucho gusto. Y otra vez está Gilberto, que ya platicaba un poco con nosotros en el primer bloque. Emiliano, hablábamos en los bloques pasados de esto llamado Campo Bravo y de la actividad y del cuidado que se le tiene a los toros. Cuéntanos un poco en qué consiste la labor de las ganaderías. Sí. Mira, antes que nada, antes que fiesta, a mí me gustaría llamarla, como la llamaba mi abuelo, industria del toro. Porque esto en lo que estamos es una industria. Es increíble todo lo que genera el toro, todo lo que se mueve alrededor. Y bueno, pues ahorita nos toca a nosotros hablar sobre la crianza del toro, que pues nosotros estamos
vivimos por y para el toro. Estamos ubicados en la ganadería en Tlaxcala, que es un estado muy taurino, de los más taurinos del país. Y bueno, los toros es algo que desde que nací he estado involucrado, he estado adentro, y bueno, he pasado por todas las etapas, y ahora llegó un momento en el que pues ya me senté en la mesa, todo eso, y sé lo que realmente es llevar una ganadería, y pues estamos muy, muy preocupados por todo esto que está pasando, porque pues yo creo que el centro de esta industria pues es el toro, ¿no? O sea, absolutamente todo lo que pasa y todo lo que se mueve es por el toro. Emiliano, en ese sentido, ¿qué significaría para una ganadería como Coyotepec, pero para el resto de ganaderías? Pensemos en Tlaxcala, solamente en Tlaxcala. ¿Qué significaría que esta suspensión, como nos explicaba Miguel, fuera creciendo y se generara la prohibición? ¿Qué significaría para esta industria? Mira, sin duda y así tajantemente sería la extinción del toro bravo. O sea, el toro bravo está hecho para lo que es, para lo que ha sido durante muchos siglos y todo eso. Entonces sería la extinción del toro. Entonces pues nosotros estamos desde nuestras trincheras y con mucho esfuerzo y todo eso. Y ahora, por ejemplo, pasando lo de la pandemia y todo eso, hemos habido muchos ganaderos que hemos hecho esfuerzos extraordinarios y todo eso por seguir pudiendo criar al toro. Entonces, pues yo creo que lo que a nosotros nos toca pues, es seguir haciéndolo con este amor y con esta entrega que lo hacemos día con día. Este es un animal maravilloso, de verdad que yo cada vez que lo veo y que les doy de comer y todo eso, solamente me imagino al toro en la plaza luchando al macho luchando por su vida y por buscarse un lugar de regreso en casa. Y entonces, pues la verdad es algo que yo invito a la gente que no lo entiende y que no lo apoya y que simplemente por seguir algunas modas o algo está en contra. Ahora sí que los invito a que conozcan al toro fuera de las corridas de toros y eso, que lo conozcan en el campo, de verdad, porque me ha pasado que he invitado amigos que son antitaurinos y todo eso, y se vuelven taurinos simplemente por el hecho de conocer una ganadería y cómo vive el toro, y los cuidados que se le tiene. De verdad que eso es impactante, los cuidados que se le tienen que tener durante toda su vida. Entonces, siento que tenemos que seguir en esa línea fija. Emiliano, dices cómo vive el toro? ¿Cómo vive un toro y qué cuidados se le dan así a grandes rasgos? Mira, todas las ganaderías son diferentes, ¿no? Pero más o menos el fin es el mismo. Nosotros pues ya de un grupo seleccionado, que le llamamos una punta de vacas, que ya pasó por un cierto proceso para poder estar ahí. Bueno, la carga un toro, nace un becerro y ahí empieza la vida. Entonces, el tiempo para destetarlos, quitarlos de la madre, es entre 7 y 8 meses, y se le quita de la madre por cuestiones porque la madre se queda sin leche y el becerro lo empieza a lastimar y todo eso. Entonces, bueno, ya empieza, ahí es la primera etapa, los destetamos, después los marcamos para que es un registro de por vida, y en nuestro caso los mandamos al cerro que está a 3,000 metros sobre el nivel del mar, y ahí crecen solos sin ninguna molestia, sin ningún problema, con cuidados, vitaminas, veterinarios, desparasitantes, absolutamente todo lo tienen ahí. Y después de 3 años y medio más o menos, regresan a la casa principal y ahí ya los engordamos y todo eso y los ponemos dispuestos para una corrida de toros. Y en el caso de las hembras, también, pero tienen dietas tan específicas, tan especiales,
las hemos estudiado tanto para que se sientan fuertes y todo eso a la hora de hacer lo que les corresponde. Y a las vacas también pasan por ese examen, las probamos, todo eso, y las mandamos para vientres. Las mandamos a ese grupo seleccionado que mencioné, todo eso. Y así es como se va generando el proceso. Son muchos años, son bastantes años de que nacen hasta que van a una plaza de toros, en el caso de los machos. Pero de ver que son cuidados muy puntuales, es un riesgo. Hay mucha gente en el campo que vive de la ganadería, que ha sacado adelante a sus familias, que hay muchas cosas se mueven. Y bueno, también por otro lado, yo también como aficionado, porque soy un aficionado, pues esa emoción de cuando te compran un toro para llevarlo a una plaza de toros, no vuelves a dormir igual hasta que se lidian los toros. Es increíble cómo lo que se siente, lo que piensas, lo que te imaginas. Minutos antes estás así, emocionado, nervioso, todo. Y bueno, pues ver ahí a tus toros pelear, que tú los criaste, que tú los cuidaste, todo eso es una satisfacción inexplicable. Hablabas de este proceso, ¿no? Cuando se van al cerro y decías, y nadie los toca, ¿no? ¿Cómo entonces se alimentan durante ese proceso y cómo finalmente, en lo general, digamos, es ese periodo para ellos, en su vida? Sí, mira, también es algo que hay que mencionar, que esta especie son muchas hectáreas para solo una cabeza. Entonces eso pues yo creo que ningún otro animal lo tiene. Y entonces ahí en Santa Lucía, se llama el rancho, están en potreros muy grandes, entonces les echamos la comida de este lado y ellos están acá y luego tienen que caminar 200, 300 metros de montaña, todo eso para llegar por el agua y así se van constantemente y todo y no hay no hay ruidos, no hay nada, incluso le permiten la entrada a otros animales, ¿no? O sea, ves ahí, ves en el lomo de los toros y eso ves jugar a palomas, a cuervos, o sea, ahí están y están jugando y ves ardillas, conejos, hay muchos animales. Entonces, que obviamente si hubiera movimiento y ruido y todo eso no estuvieran. Y luego también ahí tenemos a un caporal, que es el que lleva todo, que tiene, yo creo, tiene una comunicación muy fácil con el animal. Entonces, está así, les empieza a gritar y ellos ya saben que cuando les grita o tienen un sonido muy curioso, vienen los toros y comen. Y luego se va para allá, por donde está el agua, y les grita. Y entonces así van los toros y no solamente los engordamos, sino que creamos un atleta. O sea, el toro no solo está gordo por comer grano o así, ¿no? Sino que los alimentamos, los hacemos caminar mucho y entonces eso también les ayuda a desenvolverse mejor en la plaza. Estamos llegando a la parte final de este ejercicio, de esta mesa redonda. Agradecerles a todos los invitados. Gilberto, así a manera de conclusión, ¿cómo seguir explicando esto que es la tauromaquia? Desde el toro, lo decía Lu, lo más importante, y Emiliano habla con una pasión y un cariño de sus toros, es el toro. Hay que entender qué es el toro, hay que entender cuál es la vocación que los seres humanos le hemos dado al toro. También yo lo decía al principio y luego Lu lo decía, lo que pasa es que estos animalistas, yo no entiendo que haya un animalista que quiera extinguir una especie, es totalmente incongruente. Cualquiera que quiera entender por qué es que existen las corridas de toros, tiene que entender por qué es que existe el toro. El toro es un animal salvaje, es un animal peligroso, es un animal que tiene un comportamiento determinado, es un animal que los seres humanos le hemos dado una vocación muy particular y que no hay absolutamente nadie más que haya encontrado una vocación distinta que la tauromaquia para el toro de lidia. Entonces, ¿quieren entender lo que la tauromaquia es? Entiendan al toro.
El toro sufre. No sufre. El sufrimiento es humano. ¿El toro le duele? Sí le duele, pero resulta que el toro tiene su propia naturaleza. Nadie se lo inyectó, nadie se lo puso. El toro desarrolla en el momento de que se rompe la piel, desarrolla sus neurotransmisores, inhiben el dolor. Y entonces el toro, hay estudios, y lo decía el ganadero de Aro, y lo saben los que conocen de esto, y no la ignorancia de estos grupos. El toro es capaz de inhibir su dolor, y el toro no refleja estrés durante la lidia. Quieren entender la tauromaquia, entiendan al toro. Y todo lo demás es consecuencia de este maravilloso ser que pisa la tierra. Gilberto, nos tenemos que ir. Emiliano, muchas gracias. Un gusto, gracias. Quédese en la programación de SET Televisión y bueno, pues mañana lo esperamos en más de SET Deportes. Muchas gracias, buena tarde. Sigue en la programación de SET Televisión.